Hola a todos, pues bienvenidos una semana más al curso de Sociales de Octavo de Colombia Crece, pues a través de medios virtuales. De nuevo, yo soy Luisa y voy a estar acompañándolos en este proceso virtual a lo largo del semestre. La clase pasada nos habíamos quedado en los inicios de la revolución industrial. Hoy vamos a terminar, digamos, este módulo y vamos a abarcar lo que fue la segunda y la tercera revolución industrial de manera pues un poco más sintética y podrán profundizar en eso en el taller que va a ser enviado y la bibliografía que también vamos a recomendar. Antes de empezar me gustaría retomar algunos aspectos de la clase pasada. Y como hemos visto, la revolución industrial es el proceso a partir del cual se da un cambio en el sistema económico debido a un avance en la ciencia y en la tecnología. Entonces, este avance en la ciencia y en la tecnología, que fue impulsado principalmente por países europeos y por Estados Unidos, permitió que las personas transitaran de un modelo económico feudal, en donde la gente que ostentaba el poder económico era la gente que era dueña de la tierra, a un proceso donde quienes tengan, digamos, una posición privilegiada en el sistema económico sean las personas que efectivamente o bien tienen acceso a estos medios de producción, los que nos ayudan a crear las cosas de forma más rápida o al conocimiento que los produce. Entonces es un cambio en el concepto de riqueza. Ya no va a ser tanto el rica la persona pues que acumule tierra, sino más bien la persona que tenga capital, que tenga conocimiento y que tenga la forma de generar ese capital. Con esto se da el tránsito pues, hacia un modelo económico capitalista. Hemos visto también que pues, alrededor del capitalismo surgen varias críticas durante esta época, pero es importante tenerlo en cuenta porque es algo que nos va a ayudar a entender, digamos, como toda esta dinámica que se está dando a lo largo del siglo XIX. Bien, hemos empezado con la primera parte de la revolución industrial que surge en Inglaterra. En Inglaterra también van a surgir las teorías económicas que soportan este proceso antes de la revolución industrial propiamente. Entonces hemos visto que hay un señor que se llama Adam Smith, voy a escribir el nombre por si lo quieren consultar en Google o demás, y él había dicho que los países tenían que generar riqueza y que para eso cada uno tenía que especializarse en la producción de lo que mejor le fuera. Entonces, si Colombia es buena solamente haciendo café, Colombia solamente va a producir café y va a comerciar con los otros países café. Si Alemania es buena haciendo carros, pues va a comerciar carros con las demás personas. Esto para que la economía fuera mucho más dinámica y para que se pudiesen producir más bienes y servicios. Este es el nombre del autor, por si lo quieren ver, Adam Smith. Y en ese sentido, pues esto revoluciona el mundo y cambia las concepciones de cómo se estaba llevando a cabo el sistema económico y demás. Entonces, el proceso empieza en Inglaterra, pero no se va a detener allí, claramente. Después es un proceso que va a llegar a Alemania a finales del siglo XIX, o sea, podemos decir que es desde 1870 hasta Estados Unidos, que en ese momento estaba empezando a ser un país independiente. Ya lleva algún tiempo, pero se ha independizado de Inglaterra. Entonces, decimos que formalmente este periodo va desde 1870 a 1914, que es la Primera Guerra Mundial. Muchos autores van a decir que una de las causas por las cuales Alemania va a ir a la guerra es este proceso de industrialización y, digamos, es la necesidad de Alemania de configurarse como una gran potencia dentro del orden mundial que en ese momento estaba imperando. Entonces, es un periodo importante porque el cambio se da fundamentalmente en aspectos que hoy, digamos, asumimos que han estado siempre y realmente no. El transporte, la invención del ferrocarril va a permitir a un país como Estados Unidos, tan grande, a que se conecte entre sí y a que pueda expandirse. Entonces, gracias a ello también hay una explotación de los recursos, se descubre por primera vez el motor de diésel y esto es un antecedente muy importante para lo que van a ser los primeros carros. Todo el concepto de transporte va a cambiar en esta época. Las personas van a tener, digamos, una visión mucho más revolucionaria de cómo los seres humanos tienen movilidad y cómo pueden conectarse con el mundo a partir de eso. Además es un proceso en donde también tienen lugar muy importante las nuevas energías. La industria del carbón y del acero va a ser fundamental para desarrollar todos estos proyectos
en el área del transporte y en general, desde el motor de diésel hasta el ferrocarril, hasta el primer automóvil, van a ser financiados con este proceso. También es una época donde se descubre lo que se conoce como el oro negro. Y el oro negro pues está relacionado, o es más bien otro nombre que se le da en la historia, al petróleo. Entonces se descubre que es una fuente de energía que puede ayudar en realidad a la producción de muchas cosas, y en ese momento pues no se tenía, digamos, como mucho avance en la literatura sobre qué tan contaminante podría ser, pero acá se descubre y va a empezar una fiebre del petróleo por parte de las potencias que se están industrializando en ese momento para conseguirlo. Eh, este proceso, pues como les decía, se dio básicamente en Alemania y en Estados Unidos y culminó con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial va a ser un evento que detiene el proceso de industrialización y que centra, digamos, las invenciones científicas en toda la industria de la guerra. Esto va a ser muy importante en la última etapa que también vamos a ver, que es la tercera parte de la revolución industrial, y es todo el tema de la revolución de las telecomunicaciones. En ese sentido, gracias en parte a los avances de la guerra, digamos, y también desde luego a la ciencia, la tercera parte de la revolución industrial va a estar liderada también por Estados Unidos, por lo que se conocería pues como la Unión Europea, Europa después de la Primera Guerra Mundial, y por China. Ellos van a desarrollar telecomunicaciones que van a permitir a la gente estar mucho más comunicada. Se crea el primer telégrafo, esto, o sea, hay, digamos, unas codificaciones dentro de la guerra, un sistema de espionaje que luego va a ser el antecedente del computador, y son sistemas binarios a partir de los cuales ellos tratan, digamos, de crear nuevos lenguajes. Todo el tema del software está sustentado en esto. En la actualidad, la revolución industrial es un proceso que no se detiene, como hemos hablado al principio del curso. No se detiene porque la ciencia todo el tiempo está avanzando y todo el tiempo está produciendo conocimiento, y porque, digamos, dentro de la economía capitalista del libre mercado, la necesidad es que tengamos acceso a más recursos y que la producción pueda hacerse mejor. Las crisis ambientales y el agotamiento de recursos han demostrado que los seres humanos han podido no mermar su producción, sino más bien retornar a otras energías que sean más rentables para producir. Antes del petróleo, pues evidentemente era una producción muchísimo más rudimentaria y pues se hacía a través del carbón y el acero, pero pues eso se dejó de lado y empezó a usarse el petróleo. En la actualidad se discute mucho si realmente hoy por hoy pues el petróleo pues no es una energía limpia, y hay una amenaza latente de problemáticas ambientales por el uso del petróleo. Mm, Respecto a la revolución industrial, pues tenemos que, sí, como lo venía diciendo, advertir que son procesos que se van dando desde el siglo XIX y que continúan en la actualidad. Hoy en día cambia, y en el centro del debate está toda la composición de lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con biotecnología, la capacidad de manipular la vida humana y la capacidad pues de inteligencia artificial reemplazar funciones que tradicionalmente se le otorgaban a los seres humanos a organismos, digamos, como programados para que puedan llevarlas a cabo, especialmente pues los trabajos, digamos, de índole mental que realizaban los seres humanos. Hay muchos autores que advierten que la biotecnología en realidad pues, puede ser muy benéfica para los seres humanos, nos puede permitir ser más saludables, podemos manipular nuestros genes para ser mejores, pero está el dilema ético de que, digamos, es muy difícil acceder a este tipo de tecnología. Entonces, quizás solamente una parte de la población la tenga, y eso haga que genéticamente puedan tener algunas ventajas sobre el resto de la población, y se puedan generar tensiones sociales a partir de ahí. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, desde luego que es benéfico porque la inteligencia artificial hace que las personas puedan mmm, dejar de recargarse de trabajo y confiar en las máquinas ese trabajo. Es el gran proyecto de la revolución industrial en general, pero pues todo esto de los datos, de la información, y que por ejemplo las redes sociales tienen de nosotros y venden a las grandes industrias o el Estado, pues es algo controversial porque se están metiendo con la libertad de expresión, y así funciona esta clase de tecnología. Mm, Básicamente eso era todo lo que pues quería mencionar hoy. La próxima clase vamos a continuar y vamos a empezar con revolución industrial.
Es un proceso un poco más complejo, perdón, con Revolución Francesa, un poco más complejo porque, claro, porque estaba definido en un contexto determinado, porque si bien es algo que tuvo muchísima relevancia en la historia contemporánea, fue un evento que se dio con unas características particulares, en un tiempo particular y pues en un lugar también particular. Y ya, básicamente eso era todo, al menos por esta semana. Entonces, pues espero que estén muy bien.